Hola amigos de YouTube, el Dr. Reynoso una vez más con ustedes. En este día les traemos el origen aparente de los pares craneales. Importante conocer qué significa aparente. En este caso tenemos que los pares craneales tienen dos tipos de orígenes, un origen real y un origen aparente. Cuando nos referimos al origen real, el origen real corresponde a las células que lo forman o la neurona que lo forman, o también el cúmulo de cuerpos neuronales que serían el núcleo que da origen a este par craneal. Ya sería el término microscópico, y cuando hablamos de origen aparente sería lo macroscópico, es decir, las fibras nerviosas que dan origen a este nervio. Entonces, sin más que decir, hablaremos de la clasificación, formación y localización de los pares craneales. Aquí tenemos la clasificación de los pares craneales. Atendiendo a sus funciones, los pares craneales se clasifican en tres grandes grupos. Fisiológicamente hablando, tenemos que los pares craneales que se encargan de llevar informaciones sensitivas o sensoriales, en este caso, este grupo son denominados nervios sensitivos o específicamente nervios sensoriales porque se relacionan con los órganos de los sentidos y sus funciones principales son importantes. Aquí tenemos que el nervio olfatorio, que es el primer par craneal, corresponde a los nervios sensitivos o sensoriales. El segundo par craneal, que es el nervio óptico, tiene que ver con la visión, mientras que el primer par craneal tiene que ver con el olfato o la olfacción. Y este último es el octavo par craneal, denominado nervio vestíbulo coclear, el cual tiene dos funciones principales: esta porción vestibular que tiene que ver con el equilibrio y esta porción coclear que tiene que ver con la audición. A este nervio también le denominan estatoacústico o nervio auditivo. Bien, pasando entonces a los nervios motores. Cabe destacar que los nervios motores o puramente motores son los que manejan informaciones, vaya la redundancia, motora, y están destinados principalmente para la inervación de solamente musculatura. En este caso hay uno de ellos que es importante mencionar, que no solamente, en mi caso, no solamente es motor, sino que tiene también fibras vegetativas que manejan otro tipo de información. Y sería bueno sacar este par craneal, el motor ocular común, y colocarlo en los nervios mixtos. Sus informaciones principales son relacionadas con los nervios mixtos más que con los nervios puramente motor. Pero en la nomenclatura que lo hemos buscado, lo encasillan en los nervios motores. El nervio motor ocular común. Tengan eso pendiente, que tiene informaciones vegetativas y puede caer en los nervios mixtos. Este es el tercer par craneal. El próximo es el nervio patético o troclear. Este es el cuarto par craneal, puramente motor, inerva un solo músculo, de los músculos extrínsecos del ojo, mientras que el oculomotor inerva la gran mayoría de músculos extrínsecos del ojo, excepto dos músculos que son inervados por el patético, y el nervio motor ocular externo, que es el próximo, que inerva a un solo músculo llamado recto lateral, de los músculos extrínsecos del ojo. Y este par craneal tiene otro nombre llamado nervio abducens o abductor. El próximo par craneal es el nervio espinal o accesorio, y este principalmente está destinado para la inervación de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Y por último, el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso, principalmente está destinado para la inervación de los músculos de la lengua. La gran mayoría de músculos de la lengua, excepto uno de los 17 músculos de la lengua, uno de ellos no es inervado por el hipogloso. Ese se lo dejo de tarea, cuál es el músculo que no inerva el hipogloso en la lengua. Pasando a los nervios mixtos, tenemos aquí que los nervios mixtos, estos son ya de otra categoría, manejan informaciones sensitivas como informaciones motoras. Por eso caen en esta casilla, nervios mixtos.
tenemos el nervio trigémino, que es uno de los más complejos y más importantes en el organismo. El trigémino, este nervio principalmente emite 3 ramos: un ramo oftálmico, un ramo maxilar y un ramo mandibular. El ramo mandibular está destinado para la inervación de los músculos masticadores, mientras que los demás ramos son principalmente sensitivos. El próximo nervio es el nervio facial, importantísimo este nervio en la expresión. Este es el séptimo par craneal. Este está destinado principalmente para la musculatura de la cara, eso es motoramente, mientras que sensitivamente está destinado para la inervación de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Cómo así la lengua? Sí, la lengua está inervada también, sensitivamente por este nervio, mientras que el trigémino también inerva la lengua, los bordes laterales. El glosofaringio, este par craneal, gloso, como su nombre lo dice, gloso, está destinado para la inervación del tercio posterior de la lengua, y faringeo inerva principalmente la musculatura faríngea, músculos constrictores de la faringe y el tercio posterior de la lengua. Ese es el noveno par craneal, denominado glosofaringeo. Y por último, no menos importante, está aquí el papaupa de la matica, es el nervio vago. A este nervio hay que sacarle su plato aparte, es el 10º par craneal, y este nervio, también denominado nervio neumogástrico. Este par craneal, su nombre vago, es por el trayecto vagal que tiene, y este podemos ponerlo como el par craneal más largo que existe en el organismo, el cual está destinado para la inervación de un sinnúmero de estructuras y es el que más estructura inerva en el cuerpo. Pasando ya a detalle de cada uno de los pares craneales, el origen aparente de estos. Aquí tenemos el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Este se forma a nivel de la mucosa olfatoria. Tiene su origen en la mucosa olfatoria por las células bipolares de esta mucosa olfatoria. Cuando hablamos de células bipolares, nos referimos a las neuronas que tienen 2 proyecciones. Y esto que está penetrando por la lámina cribosa, esto es la lámina cribosa del etmoide. Estos agujeritos que se ven aquí, ese hueso etmoide, y los agujeros por donde penetran esos axones corresponde a los axones de las células bipolares de la mucosa olfatoria, lo que da origen a ese par craneal, que son filetes de nervio olfatorio. Luego se van a comunicar con esta estructura que se ve aquí. Aquí tenemos neuronas un poco más largas. Esto es la cara inferior del lóbulo frontal. Estamos en el encéfalo. Eso corresponde a esta dilatación que se ve aquí, corresponde al bulbo olfatorio. Y esta prolongación un poco más delgada y larga corresponde al tracto olfatorio. Así que vamos a pasar ahora al segundo par craneal, correspondiente al nervio óptico. Aquí tenemos células. Estas células corresponden a las capas de la retina, recordando que la retina tiene 10 capas. Dentro de la que me interesa para que ustedes aprendan es esta, que corresponde a la capa de células postganglionares de la retina. Estas células también son células bipolares que tienen 2 proyecciones, y miren cómo se conectan, un axón y otro. Entonces, esas proyecciones, aquí vamos a tener las fibras que se van a unir. Ese cúmulo de axones van a dar origen a un nervio. Cabe destacar que un nervio es un conjunto de axones en el sistema nervioso periférico. Y esto que da origen aquí tenemos el globo ocular. Esto es anterior, esto es posterior. Entonces en la porción posterior, aquí tenemos el origen del nervio óptico. Recordando que el nervio óptico se forma fuera del sistema nervioso, al igual que el nervio olfatorio. Es decir, estos 2 pares craneales no se forman dentro del encéfalo, sino que se proyectan hacia el encéfalo. Recordando también que este nervio óptico, donde se forma, esto se denomina papila del nervio óptico. Eso es en el fondo de ojo. Y cuando ese nervio óptico, específicamente la papila del nervio óptico, se inflama o se edematiza, hablamos de papiledema. Y eso es un signo importante de hipertensión intracraniana. Este nervio óptico luego penetra por el conducto óptico que se encuentra en el piso anterior de la base del cráneo, acompañado de la arteria oftálmica que viene de la carótida interna hacia el globo ocular, y estas son arterias
ramas de la oftálmica que penetran en el globo ocular. Eso es correspondiente al nervio óptico. Ahora tenemos el origen aparente del nervio oculomotor y el nervio patético, pero primero tenemos aquí esa estructura que corresponde a la cara anterior del mesencéfalo, y en la cara anterior del mesencéfalo encontramos lo siguiente. Este cuadrito que vemos aquí corresponde a la fosa interpeduncular. ¿Y qué es eso? Fosa interpeduncular. Aquí tenemos esta estructura que se ve aquí, de este lado, y esta otra. Eso corresponde a los pedúnculos cerebrales. Esos pedúnculos cerebrales son dos estructuras que conectan el mesencéfalo con los hemisferios cerebrales. Por eso el nombre, pedúnculo cerebral. Y en esa fosa interpeduncular encontramos el origen aparente de un par craneal. Y eso corresponde al nervio oculomotor. Pero también esto que se ve aquí es otro par craneal. Ese par craneal que se ve ahí es el hermano del oculomotor. Es decir, que el oculomotor es el tercero, que se encuentra en la cara anterior del mesencéfalo, mientras que este que se ve aquí posteriormente corresponde al cuarto par craneal, que es el nervio patético o troclear. Aquí lo vemos mejor. Esta es la cara posterior del mesencéfalo y tenemos estas cuatro eminencias. Eso se llama tubérculo cuadrigémino, o en otra nomenclatura, colículos superiores y colículos inferiores. Debajo de los colículos inferiores tenemos el origen aparente del nervio patético o troclear. Es eso que vemos aquí. Ese nervio patético o troclear se origina en la cara posterior del mesencéfalo. El único par craneal que se origina detrás de una estructura del encéfalo es el patético o troclear. Yo le denomino el nervio de Judas, para que se lo aprendan, siempre detrás. Pasamos entonces a la cara superolateral del puente. Esto es puente, esto es mesencéfalo, correspondiente al tallo encefálico. Vamos ahora a hablar del nervio trigémino. Esto que vemos aquí es la cara superolateral del puente, cara superior y lateral. Le denomino cara superolateral. Aquí encontramos esa porción que vemos aquí, esas fibras nerviosas. Eso corresponde al ramo sensitivo del nervio trigémino, ese grueso que se ve ahí. Y ese fino que se ve para acá es el ramo motor. Es decir, el ramo finito es el motor y el grueso es el sensitivo. Eso corresponde al nervio trigémino, quinto par craneal. Único par craneal que se forma en la cara superolateral del puente. En el mesencéfalo, dos pares craneales, tercero y el cuarto. En el puente, el quinto. A medida que descendemos, los pares craneales van teniendo un número mayor. Aquí tenemos una vista anterior de lo que es el tallo encefálico. Y en forma de resumen, el tallo encefálico está formado por tres estructuras principales, también llamado tronco encefálico, y esas estructuras son de inferior a superior, el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Bien, entonces, estamos en un orden descendente, de superior a inferior. Esto aquí, el bulbo raquídeo se conecta inferiormente con la médula espinal, en la continuación inferior, médula espinal, y superiormente se conecta con el puente. En esa conexión que existe entre el puente y el bulbo raquídeo, están separados por un surco. Ese surco se denomina surco bulbopontino, o también llamado surco bulboprotuberancial, o en otra nomenclatura, surco pontomedular. Como esto se llama médula oblongada, el bulbo raquídeo también le llaman médula oblongada, y al puente le llaman protuberancia. Ahí podemos decir pontomedular. Pero nos quedamos con la nomenclatura vieja, que es surco bulbopontino, que es el más sencillo. Entonces, en ese surco bulbopontino tenemos, esta es la pirámide vulvar y estas son las olivas. Esas son las referencias que vamos a tener en cuenta para ver el origen aparente de los pares craneales que están aquí, que son tres. Ahí tenemos entonces por encima de la pirámide ese par craneal. Aquí terminamos en el quinto, entonces el que sigue es el sexto par craneal. Esto corresponde al nervio abducens o abductor o motor ocular externo. Este par craneal se origina por encima de la pirámide en el surco bulbopontino o surco pontomedular. Bien, tenemos lateralmente a este nervio por encima de las olivas, ahí se denomina fosita lateral. Tenemos el origen aparente del que le sigue a este, que es el número 7, denominado nervio facial. El facial se localiza lateralmente al nervio abducens a unos milímetros y se origina
también en el surco del bulbo pontino, pero específicamente en la fosita lateral. ¿Junto a quién? A ese otro par craneal que se ve ahí un poco más lateral, que es el nervio vestíbulo coclear. Ellos siempre van a tener su origen similar y van a viajar juntitos hasta llegar al conducto auditivo interno y ahí se separan. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese nervio vestibular se origina en la fosita lateral, un poco más lateral al origen del nervio facial, y entre el facial y el vestíbulo coclear, si ustedes pueden notar, esa estructura que se ve ahí un poquito más fina, es ahí, corresponde a un ramo sensitivo del nervio facial denominado nervio intermediario. Otros autores le tienen el nombre de nervio intermediario de Reichberg. Ese es un ramo sensitivo del facial que se origina a este nivel. Él penetra y se queda en el conducto auditivo interno y ahí inerva algunas estructuras que más adelante, cuando demos cada uno de los pares craneales, detallaremos su función. Bien, pasamos entonces ahora a la parte del bulbo raquídeo, de lo que está detrás de la oliva. Mencionamos que esta es la oliva, esta es la pirámide. Entonces, lo que se encuentra entre la pirámide y la oliva es un surco llamado surco preolivar. Y lo que está detrás de la oliva es el surco retroolivar. De ese surco vamos a hablar ahora. Entonces, en ese surco retroolivar se originan tres pares craneales. Ustedes pueden ver tres raíces, 1, 2 y 3. La del medio es un poco más gruesa, por lo que mencionamos anteriormente, que es un par craneal importantísimo. Y las informaciones que maneja, es decir, la inervación que tiene de las estructuras, es un poco mayor y por eso es grueso. Entonces tenemos aquí un par craneal superiormente. Aquí terminamos con el 6, 7 y 8. El 8 fue el último. Entonces seguimos aquí en orden descendente y pasamos al número 9, que es el nervio glosofaríngeo. El glosofaríngeo se origina en el surco retroolivar o el surco posterolateral en el bulbo raquídeo, inferiormente al surco bulbopontino, es decir, inferiormente al octavo par craneal, y por encima de este par craneal que se ve aquí, que es el nervio vago. Ese nervio vago, su origen está ubicado en el surco retroolivar, inferiormente al nervio glosofaríngeo, también llamado nervio neumogástrico. Inferiormente al nervio vago tenemos otro par craneal, este que se ve aquí, corresponde al nervio accesorio o espinal, accesorio de Willis o nervio espinal. Cabe destacar que este par craneal tiene dos orígenes: un origen craneal que se forma, el que estamos mencionando ahora, que es en el surco retroolivar, y un origen espinal que se formará a nivel de la médula espinal, específicamente por los 6 primeros segmentos medulares o los 6 primeros nervios espinales darán origen a este ramo espinal del nervio accesorio. Y este par craneal, este otro y este otro van a pasar o atravesar por el agujero yugular. Los tres pasan en conjunto. Pasando entonces ahora al surco preolivar, como mencionamos anteriormente, del bulbo raquídeo, entre la pirámide vulvar y la oliva, esto corresponde al surco preolivar, que es este que se ve aquí. Surco anterolateral, en otra nomenclatura, o surco preolivar. En ese surco preolivar tenemos el origen aparente de, miren ahí, de 10 a 12 raicillas nerviosas, correspondiente al origen aparente del nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Cabe destacar, señores, que hay una relación aquí importante con el cerebelo y el surco retroolivar. Lo que vemos aquí es que con el cerebelo, la relación que tiene esa amígdala cerebelosa que se ve aquí, puede herniarse y pasar. Aquí esta estructura pasa por el bulbo raquídeo, la médula oblongada o bulbo raquídeo, pasa por el agujero máximo. Y cuando hay una herniación en un paciente que tenga hipertensión intracraniana, esa amígdala cerebelosa se puede herniar y comprimir el centro cardiorrespiratorio que se encuentra localizado a nivel del nervio vago. Y esto en este caso puede ser importantísimo porque puede comprometer la vida del paciente y producir un paro cardiorrespiratorio. Importante conocer eso con respecto a la relación que tiene las amígdalas cerevelosas con el bulbo raquídeo, principalmente con las estructuras que están detrás
en el surco retro-olivar. Así que señores, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Si te gustó este video, déjame un like y suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis. Así que nos vemos en una próxima. Bye.